si tu público nerd nos está escuchando, el Mall del Sol no vende igual que San Marino en Guayaquil. ¿Cuál es el tipo de Capitán América que quiere el cliente? Y el poder leer esos mercados con herramientas de datos, de marketing. Pero eso es lo que te hace ser una marca local. Si bien es un proceso industrial, es una mezcla de ciencia y arte. Mi papá, antes del 17 de marzo que nos encierren, hagan un prototipo de mascarilla. ¿Qué es lo que justifica la existencia actualmente de Pinto? Y el saber leer esas sutilezas son lo que te hacen que existas. ¿Crees que ese tipo de obligaciones que te ponen tus padres era algo bueno? Sí, en la vida tienes que aprender que hay cosas que no te gustan hacer. Un mundo sostenible requiere de industria local. Yo soy una persona que necesita resultados de corto plazo y creo que esa fe yo no la tengo. Evidentemente no seguimos haciendo lo que se hacía hace 110 años. Qué difícil pregunta. Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta lo que estamos haciendo, las entrevistas que estamos realizando, a los invitados con los cuales estamos conversando, y si aún no se han suscrito, quiero pedirles de favor que se suscriban, que le den suscribirse a este canal. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, eso nos ayuda mucho más de lo que se imaginan. Les agradezco un montón y bueno, vamos a ver el episodio de hoy. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Javier, muchísimas gracias por la invitación. Chévere a ti, muchas gracias por darte este tiempo, por venir acá. Y bueno, comencemos. Una de las tradiciones con las que estoy comenzando este podcast es, y para tratar de conocer mejor a la persona, es tratar de que nos cuente cuál es su contexto. ¿Cuál es la historia tuya? ¿Qué es lo que te pasó tal vez cuando eras pequeña que ha llegado a hacer de ti la persona que eres hoy? A ver, ¿quién soy? Me llamo Carla Pinto. Soy la cuarta generación en la dirección de Empresas Pinto. Desde pequeña fui muy curiosa, muy noria. Más que noria, muy interesada por los temas macro, cómo funciona el mundo, qué hay que hacer para cambiar el mundo, por más cliché que eso suene. Muy numérica, pero también con mucha orientación a lo social, no a lo social como tradicionalmente se pensaría de la gente, sino hacia las ciencias sociales. A los 17 años me fui a estudiar afuera. Cuando me gradué de la universidad quise seguir estudiando afuera. ¿Qué es lo que estudiaste? Yo estudié ética política y economía. ¿Y fue? Es una sola materia. Viene de la tradición del nacimiento de las ciencias sociales, cuando la economía, la política y la ética eran una sola. En los textos clásicos de economía, Adam Smith, Karl Marx, Friedrich Engels. Entonces, muy académica, digamos. Entonces, evidentemente, después de 4 años de leer libros, pensar mucho, confrontada contra el mundo laboral y no necesariamente queriendo seguir una carrera académica, pero diciendo qué voy a hacer, decidí seguir haciendo lo que era súper buena haciendo, que era estudiando. Entonces me fui a hacer una maestría. Tengo una maestría en algo que me gustó, pero no necesariamente idiotamente pensé en tener una carrera en eso. Tengo una maestría en regeneración urbana desde el punto de vista económico. Y luego me gradué. El PhD sí estaba segura que no quería seguir. Requiere de mucha energía que yo no tenía. Y ahí sí ya decidí regresar al Ecuador a ver qué hacía sin ningún norte. Entonces regresé al país y me entrevistaba con gente que yo conocía, que mis papás conocían, que
Mis tíos conocían, no para pedirles trabajo, sino para presentarme. Yo iba, me sentaba y les decía, hola, soy esta persona, estudié esto, estos son mis intereses. ¿En qué le parece a usted que yo podría trabajar? Entonces pasé más o menos 3 meses en eso y hasta que me llegó una oportunidad para trabajar en el sector público, no directamente, sino como consultora de un proyecto inicialmente financiado por la CAF y luego pasé a uno financiado por el BID. Trabajé un poco más de un año en el sector público. Les soy muy grata a esa época. Aprendí un montón de cómo funciona el sector público. Derribé muchos mitos que tenía sobre el sector público. ¿Cuál, por ejemplo? Hay un pensamiento despectivo hacia el funcionario. ¿Ya? Es como estos tales por cuales trabajan aquí porque ya consiguieron el nombramiento y les importa 3 bledos si esto sale o no sale. No. En el sector público hay, no todo el mundo, pero también hay gente muy maravillosa y muy comprometida y que está dispuesta a caminar 3 o 4 o 5 o 6 millas más de lo que para sacar las cosas adelante. Conocí el país, trabajaba en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja. Cuenca menos, pero el proyecto inicial era Quito, Guayaquil y Loja. Me dio una visión país fresca. Pero llegó un punto en el cual muy tardíamente decidí que el sector público no era para mí. Yo soy una persona que necesita resultados de corto plazo. O sea, literalmente la prueba de laboratorio de mueves una variable a ver qué pasa, bien o mal. Y en el sector público trabajas con mucha fe. Fe de lo que estás haciendo algún día va a tener impacto. ¿Ya? Y creo que esa fe yo no la tengo. O sea, yo sí necesito ver para creer de muchas cosas. Entonces, un poco sin saber qué hacer y con una demora de pagos salariales, necesitaba pagar la cuota del auto que había comprado. Yo seguía viviendo con mis papás y con mi mamá. Y le digo, oye, pa, préstame plata para pagar la cuota del auto. Y me dice, no. Si quieres, te doy una oportunidad en la empresa para que hagas algún trabajo en tus horas libres de análisis de datos, pero cholita, plata no hay. Entonces, así me enganchó, me compró y me quedé permanentemente. Inicialmente empecé a trabajar en desarrollo de producto, en cuál debería ser los nuevos productos que se lancen, por qué se quedan en percha los productos, por cuánto tiempo, nuevas líneas de producto. Y ahí conocí mucho de la empresa, me enamoré. Y salió el gerente comercial, porque salió de la empresa a hacer un MBA, y me dieron la oportunidad de ser gerente comercial. Yo no soy muy cheerleader. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Porque yo soy, vamos, todos a vender. Soy muy mala, soy muy buena para la venta de ideas, pero el área de comercial requiere de mucha motivación intrínseca de la gente. Y decía, ¿qué voy a hacer? Me va a tocar aprender un montón. Y efectivamente aprendí bastante. Y hasta ahora sigo manejando el área comercial,
Pero en el 2008, por un evento completamente externo a la empresa, mi papá tiene que salir del país y me dice, bueno, coge tus trastes y súbete a mi oficina. Yo, muy guagua y muy novata. Yo, ¿pero para hacer qué? Para ocupar el puesto. Entonces, desde ese entonces estoy más en temas gerenciales. Luego de un tiempo se incorporó mi hermana también a trabajar, inicialmente en el área de diseño, pero poco a poco fue tomando más temas y hoy por hoy administramos la empresa que tiene 110 años entre las dos. Esa es un poco mi historia profesional. Personal, estoy casada, tengo una hija de 5 años y no tengo muchos hobbies. Leo, veo muchas noticias, leo artículos, revistas. A veces he sido corredora, otras me he lesionado por ser corredora. Remé la regata Guayaquil-Pozorja. No la terminé, digamos, me inscribí para remar como el primer equipo de mujeres. Pero nos chocamos contra el único faro del río Guayas al 20% de la carrera. Pero digamos, entrenamos durante meses para ser el primer equipo femenino de la regata Guayaquil-Pozorja. Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con dos cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante, y es que significaría un montón para mí y para este podcast sobre todo, si pudiesen, en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. Con frecuencia he escuchado que dicen que el viaje es mucho mejor que el destino. Y en este caso creo que es el hacer esta regata. Creo que es un buen ejemplo de ello. Totalmente. O sea, primero no sé si hubiera llegado hasta el destino. Es una carrera muy salvaje. Creo que son más de 100 millas náuticas que me reclutaron de una manera muy extraña para hacer, y yo, como tengo el sí flojo, dije que sí. Me conozco el sistema fluvial de Guayaquil muy íntimamente. Conocí Guayaquil, conocí el sur de Guayaquil muy bien. Es gracioso porque el remo es un deporte que es muy aniñado en el primer mundo. Es muy de élite, los barcos de fibra de vidrio son perfectos, los deportistas son perfectos, las casas de remo son perfectas, y aquí entrenábamos en el club de remo, era una salida al río justo al lado de la planta de la Universal, al sur de Guayaquil, en unas yolas hecho pedazos. También, pero a comparación de esas yolas de fibra de vidrio que navegan por el Támesis, nada que ver. Claro. Y realmente una experiencia muy particular. Igual la zona es peligrosa, entonces mi amiga, la que me reclutó para que reme con ella, me decía un día saliendo, me dice, a ratos pienso que nos estamos exponiendo y que esto es muy peligroso lo que estamos haciendo. Le digo, sí, evidentemente sí, pero ahorita en este momento no creo que nos asalten, porque estamos cubiertas de lodo, con cebollín, con el resto de compañeros de remo, y te apuesto que el resto de gente piensa que nosotros les vamos a asaltar a ellos. Y efectivamente estábamos, después de salir del río Guayas, con lechuguín encima, englodadas, sudadas, caminando en el sur de Guayaquil a buscar un encebollado porque moríamos de hambre. No éramos precisamente la gente más
vistosa del lugar, al menos como potenciales víctimas de robo. Entiendo. ¿Cuál fue quizá la primera memoria que tienes? La primera memoria que tengo. Qué difícil pregunta. A ver, mi hermana es 5 años menor que yo, 4 años y piquito. Sí me acuerdo de la vida antes de mi hermana. Ciertos lugares, como casas. La casa de la hermana de mi bisabuela. La grada de la casa de la hermana de mi bisabuela. El rompecabezas que tenía mi bisabuela en mi casa, en la casa de ella. La jaula del canario de la casa de mi bisabuela. Pero digamos, desde la existencia de mi hermana la tengo bien clarita. El resto yo diría que son imágenes. Sabores, olores, sonidos, pero nada que te pueda explicar. A partir del nacimiento de mi hermana, digamos, nació mi hermana y nació mi conciencia, la conciencia de la existencia. Interesante. Esto te pregunto porque cuando mencionaste la parte de que eras nerd, me acuerdo cuando yo era pequeño y se puede decir que igual era algo nerd, pero hubo un momento en el que o sea, en la clase de matemática, la chica que me gustaba decía que no le gustaban las personas que eran nerd, y resolvía todo el problema de mate completo, bien, y en la respuesta me equivocaba. A propósito. Sí. Algo que no sé, ahora que lo veo, era como que, ¿por qué hiciste eso? No tiene sentido. Por ser humano. Ajá. O sea, no existimos en un vacío. Por ejemplo, sí me acuerdo que cuando me estaban enseñando a leer y a escribir, el día que entendí, o sea, no que escribí, y que llegué a la casa y le dije a mi mamá, ya entiendo cómo funciona. Son sílabas y cuando le compones y eso sí hace palabras, ya entendí. Y esa memoria la tengo, digamos, bien clara, pero es post el nacimiento de mi hermana. Pero sí. La mayoría de recuerdos. Sí. Y no, yo siempre fui orgullosamente nerd. No sé si... Pero realmente tenía un interés por los libros que leía, por las cosas que veía, por los idiomas que aprendía. Capaz lo que menos y era obligatorio en mi casa es yo los veranos, o sea, cuando había este clima y este viento a la salida, mi mamá me mandaba la Alianza Francesa desde que tengo uso de razón. Y eso sí no fue muy voluntario y muy apreciado, que digamos. Además iba de 3 a 5 de la tarde, ya cuando la energía del día había caído a la hora de la siesta, digamos. Y no tenía edad suficiente para tomar café, pero me hubiera sentado muy bien. Eso me deja más que todo con varias dudas. ¿Y crees que ese tipo de obligaciones que te imponían tus padres era algo bueno? ¿Cómo lidias con eso? Porque ahora siento que tú le ves en retrospectiva y dices que es algo bueno, me imagino. Sí, obvio, no hubiera aprendido a hablar francés de ninguna otra manera. Quizás la Alianza Francesa no era lo más didáctico disponible en el mercado. Pero sí, en la vida tienes que aprender que hay cosas que no te gustan hacer. Y porque te pasa. O sea, vas a la universidad a estudiar algo que sí te gusta, pero hay clases chéverísimas. Pero hay otras que no son tan chéveres, pero tienes que aprender. O sea, si tu público nerd nos está escuchando, no creo que nadie haya disfrutado de Introducción a la Microeconomía. Son muchos temas que se los pasa muy rápido, de libros bien poco interesantes, bien complejos y a la vez bien básicos,
Pero si no tomas introducción a la microeconomía, no vas a llegar al resto de clases que son mucho más interesantes. Entonces, sí hay que aprender que hay cosas que no te van a gustar, pero que sí son gradas para ir a algún otro lugar. Es igualito que el deporte. El que me diga que disfruta de mejorar su físico, bueno, sí hay raros, pero el rato que corres la carrera y la corres bien, dices, cada segundo de esos primeros entrenamientos que al kilómetro 2 ya no podía con mi alma, valieron la pena. Entonces, los deportes te enseñan mucho eso, que hay pasos que son horribles, pero que luego viene un mundo mejor, digamos. El trabajo. Hay cosas del trabajo muy chéveres y hay cosas del trabajo muy horrorosas. Entonces, digamos que la vida es un balance entre lo súper chévere y lo horroroso. ¿Qué es algo de tu trabajo actual que no te gusta? Firmar documentos y que me persigan por todo el país, incluso en el extranjero, con los papeles para firmar. ¿Ya? Ejemplo. Pero ya nada, es parte de ser representante legal de una empresa. Tienes que firmar documentos. De lo que estás haciendo actualmente y ya un poco yendo a otro tipo de tema, ¿qué es lo que más te gusta? De lo que hago hoy. Uh-huh. El poder proyectar. Y no necesariamente hacia el futuro. Y no necesariamente desde una manera súper técnica de decir, a ver, vamos a hacer el presupuesto de ventas de aquí a 5 años, con un crecimiento X por año. No, eso es ya, digamos, la segunda parte. La que realmente te tienes a ver, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? Y cómo justifica, digamos, es más existencial que el empresario promedio, pero ¿por qué existes? ¿Qué haces bien? ¿Lo que haces bien hoy se va a vender mañana? ¿Sí o no? Y es decir, a ver, nosotros podemos seguir existiendo y existiendo bien, porque existir es, en términos de una empresa, es dar resultados positivos financieros. Pero si lo que haces, de cómo va el mundo, de cómo van cambiando las cosas, si lo que haces tiene sentido y tiene sentido para proyectar a futuro. En una empresa que tiene 110 años, evidentemente no seguimos haciendo lo que se hacía hace 110 años. La historia de lo que se hizo hace 110 años fue una consecuencia no deseada de una decisión tomada, porque mi bisabuelo y sus 2 hermanos les sacan del colegio porque expulsan a los jesuitas, y ellos estaban en un colegio religioso, se encuentran con un inglés que iba a montar una planta hidroeléctrica en Iquitos, en el Perú, en el Amazonas, y les recluta para ir a trabajar con él. Se van desde Otavalo hasta Iquitos, viven ahí, montan la planta hidroeléctrica, les dan su plata de haber trabajado ahí durante 3 años, se regresan a Otavalo y dicen, hagamos lo mismo. Es un buen negocio, hagamos lo mismo. Pero montan la planta hidroeléctrica en Otavalo en 1913 y la demanda de electricidad en Otavalo no era precisamente la más alta. Y cuando vendían la energía, cómo cobraban, entonces se quedaron con la planta hidroeléctrica y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta inversión que ya hicimos? En el Valle del Chota se sembraba algodón. Dicen, bueno, el proceso del desmotado del algodón nos consume la energía que estamos produciendo y lo que vendemos no es energía, sino algodón desmotado. Y ahí se meten en la industria textil.
O sea, que fue por casualidad. ¿O fue algo planeado también? No, fue porque no tenían nada que hacer con la inversión que ya habían hecho. Entonces, evidentemente, ya algodón, energía no vendemos, algodón desmotado tampoco. Cada generación ha hecho lo suyo para moverse hacia otros sectores, digamos, dentro de la industria textil, pero diferentes, acordes a la época. Y, entonces decir, a ver, ¿cuál es mi época? ¿Y qué es lo que me toca a mí? Entonces, por ejemplo, ahora ver todos los temas de sustentabilidad alrededor de una empresa, porque a eso vamos. Entonces, de ser una empresa, digamos, que nació como una hidroeléctrica a muy pequeña escala, pero así nació. Entonces, en los últimos años, como a pesar de que en la pospandemia no precisamente ha habido los recursos para invertir en el largo plazo, no, vamos con inversión en energía solar, porque tenemos que hacer este proceso lo más limpio posible. No, vamos con una mejor inversión en la planta de tratamiento de agua. Vamos en el tema de productividad en todos los procesos. Vamos cerrando círculos. Y el tema de sustentabilidad es una de las razones por la cual la empresa sigue existiendo. Porque yo creo que si el mundo sí va hacia allá, y un mundo sostenible requiere de industria local. Y no de industria local necesariamente protegida, industria local competitiva contra las importaciones, pero que realmente le dé al consumidor local, con conocimiento local, lo que quiere de la mejor forma posible, y el de la mejor forma posible es con la emisión, ahorita estamos en proceso de medición de la huella de carbono, entonces con el menor impacto posible, al menor costo posible, con la mejor rentabilidad posible. Y esas son cosas que realmente te motivan porque, digamos, justifican tu existencia dentro de un mundo más macro. ¿Qué es lo que justifica la existencia actualmente de Pinto? A ver, como te decía, la industria local es importante. Nosotros hacemos unos muy buenos productos, muy competitivos. No todos, pero tenemos ciertas referencias que realmente son AAA y el mercado lo reconoce como tal, porque eso medimos contra demanda, ¿no? Y la idea es dar al público local productos dentro de la línea de vestir básica, sustentable, de proyección de mediano plazo, porque sí, lo que hacemos es moda, porque todos estamos metidos en el negocio de la moda y hay sutilezas de moda que sí se expresan en nuestros productos. O sea, por ejemplo, en el tema de hombres, el ancho de una camiseta ha ido variando, el ancho y el largo es algo que ha ido variando de que el público te acepte, ¿no? Entonces, cuando en los años 90 eran unas camisetas bien holgadas, luego pusieron en dieta todos los hombres porque se les fue apretando y ahora está de nuevo de moda la camiseta mucho más ancha, pero es súper moda, entonces tienes que medir hasta qué punto tu público te acepta eso, pero siempre con productos que si bien son moda, que la gente las pueda tener en su closet idealmente durante años. No es un producto desechable. Entonces, cuando vienen todas las cadenas internacionales con su propuesta de bajo precio, moda rápida, primero agradece su presencia, porque te obliga a mejorar tus estándares brutalmente. Pero al mismo tiempo dices, ¿qué me diferencio yo con ellos? Lo mío no es desechable. Y todas las inversiones que hemos estado haciendo es para que no sea desechable. Y muchas son inversiones que se ven y otras que
no son tan visibles, pero se van a ver en un mediano plazo. Por ejemplo, la última inversión que hicimos fue en tecnología de encogimiento de tela. El algodón se encoge, es parte de su naturaleza en todas las marcas. Pero hay procesos que se puede hacer para que la gente pueda seguir teniendo la camiseta del tamaño de la que la compró, o dentro de un estándar. Entonces, invertimos en una máquina que en el proceso de tela nosotros hacemos de la tela en adelante. Nosotros compramos hilo, hacemos tela, la terminamos, cortamos, vamos a confección, distribuimos y vendemos. Entonces, que esa tela con la que nosotros hacemos el 90% de nuestro portafolio de productos tenga una terminación de la más alta calidad posible. Hablando de calidad, el proceso que tienen ustedes es una integración vertical bastante extenso. Creo que lo único que ustedes no hacen es capaz de fabricar el algodón, me imagino. Verás, cuando yo empecé a trabajar en Pinto en el año 2006, hacíamos el hilo. Comprábamos algodón, hacíamos el hilo y de ahí la tela. Hoy por hoy el proceso de hilatura lo eliminamos básicamente porque toda la renovación tecnológica en nuestro tamaño no era rentable, porque aquí tenemos renombre, pero a nivel mundial somos una fabriquita chiquitita. Entonces, toda la maquinaria de renovación era para volúmenes de 100 veces lo que hacíamos nosotros. Entonces, no tenía sentido. Y el hilo es un commodity bastante mundial y transado. Y entonces, ahora hacemos del hilo para adelante. Es muy raro tener empresas como la nuestra. Generalmente están divididas. Incluso las marcas que sí lo hacen, por ejemplo, Benetton Benetton en Italia tiene un modelo medio parecido, porque digamos se asocia con cooperativas, pero están bastante integrados, y si tú ves muchos de sus productos que son hechos en Italia, son parte de ese encadenamiento controlado, digamos. No están bajo la misma razón social, nosotros sí. Incluso si es que le quitas la parte del retail, el área textil y el área de confecciones son dos mundos divorciados, como sectores. Para alguien externo es súper difícil decir, pero si son lo mismo. No. Hay el mundo que hace la tela y el mundo que hace las prendas. Y son muy diferentes incluso a nivel conceptual. El mundo textil, que es el de la tela, requiere de inversiones de capital grandes, baja mano de obra, muy dependiente del costo de la energía, más allá de la materia prima, mucha maquinaria pesada. Y es un mundo muy masculino, ¿ya? El área de confecciones, que es cuando ya la tela se convierte en prenda, es de inversiones de capital chiquitos, muchísima mano de obra, muy femenino, una mano de obra tradicionalmente femenina, y en el sector, si bien hay unas macroempresas, hay mucha microempresa tú con $10,000 puedes montar un taller de confección. Entonces, de mucha microempresa asociativa, a nivel mundial incluso, más allá de las grandes fábricas que se ven en la tele, sobre todo en el Asia. La industria de confecciones puede existir en un garage de una casa. Entonces, son dos industrias muy diferentes que nosotros tenemos juntadas en una. Incluso hoy por hoy en el mismo lugar físico. Y de ahí está la parte del retail, que generalmente también está separado de la manufactura. Hasta el año 2010 quizás, incluso en Pinto estaba separado. El taller estaba en el centro de Otavalo,
era como el colegio de niñas, el colegio de las monjitas, ¿ya? Casi solo mujeres, mundo, y la fábrica, solo hombres. O sea, cuando juntamos las dos, porque eliminamos el proceso de hilatura y ya había el espacio para juntar los dos en la planta de San Miguel, tuvimos que construir baños de 2 géneros porque no había antes de eso. Entonces sí, somos una anomalía en el mercado. Sí hay un par de jugadores mundiales que se parecen a nosotros. En Colombia, por ejemplo, Guess Punto Blanco también tiene todo todo. Ellos creo que sí siguen haciendo el hilo incluso. Entonces tienen todo el tema de textil, confecciones y retail. Pero eso realmente es parte de la esencia que somos y también hoy por hoy una de nuestras fortalezas. En el mundo del suministro se habla mucho de los lead times. Entonces, ¿por qué no compras a la China? Eso es bien simple. Porque yo testeo mis productos. Entonces, mi equipo de desarrollo propone productos. Esos productos se testean en 10 tiendas de las 40 que tenemos. Si el público las acepta, ponemos una reorden más grande para distribuir a todas las tiendas y las seguimos reponiendo hasta que el público decide que de eso ya no quiere más. Eso lo puedo hacer porque la fábrica está en Otavalo y me toma 15 días hacer esa reorden. Si yo trabajaría con el Asia, toma 180 días. Entonces, parte del poder reaccionar al público local, de poderle dar al público local lo que quiere, es el poder responder tú con tu propia manufactura es una fortaleza. Una de las cosas que, no sé, a mí me encanta y creo que se nota en lo de la camiseta es la calidad que ha sido difícil mantenerla, pero también creo que es complicado todo el tema que tiene que ver con el tema de colores que se me viene a la mente cuando estaba usando esto. Porque una vez compré un pinto y una camiseta azul la compré con este tono azul. La siguiente era un tono un poquito más oscuro. ¿Cómo trabajan ustedes con la parte de colores? A ver, la idea es que eso no pase, ¿ya? Sobre todo, como te digo, para que nuestra promesa se cumpla. Entonces, en esas reposiciones de que hasta que el público se canse, tú deberías tener exactamente lo mismo. Y ahí nosotros tenemos un laboratorio para que cada batch de tela que salga exactamente del mismo color que tenía que ser. Pero, si bien es un proceso industrial, es una mezcla de ciencia y arte, ¿no? Entonces hay un maestro tintorero que tiene que encargarse que eso suceda. Entonces tienes que reponer cada tema y de ahí cada temporada tiene su colorimetría. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos 2 temporadas en el año en las que lanzamos colores nuevos al mercado. Digamos, esto es un tema que hemos ido sofisticando en los 18 años que yo trabajo para alinearnos a las temporadas mundiales. Y no es que no queríamos antes, sino que el público no necesariamente se alineaba a eso. Entonces, con la entrada de los jugadores mundiales y la información, hoy por hoy las tendencias mundiales están al alcance de tu smartphone. Entonces, en base a las propuestas mundiales de color, que es lo que yo les llamo una profecía autocumplida, porque ¿cómo se hace? Todas las marcas, casi un año antes de la temporada, compran un reporte de un adivino que te dice, no es un adivino, es una casa de tendencias que te dice, vea, el próximo año va a estar de moda el verde botella, el morado oscuro, el fucsia que va a combinarlo con el verde, el amarillo, el y el otro, ¿ya? Como todas las marcas
compramos del mismo reporte es lo que ofrecemos al mercado. Entonces se convierte en una profecía autocumplida. Pero el mercado local reacciona como le da la gana. O sea, aquí en el Ecuador no necesariamente porque X o Y persona en el extranjero se puso un vestido verde significa que te van a comprar tu polo verde. Y menos aún mi público, que no es, digamos, un público que sigue las tendencias al pie de la letra. Entonces, hay unas que le achuntas y dices, sí, efectivamente, ese tono de verde, qué bestia, en lo que le lanzamos, rotó y seguimos reponiendo. Y hay otras que simple y llanamente el público local dijo, vea, su color salmoncito estuvo bien feo. Aquí no vamos a consumir eso. O, por ejemplo, el amarillo no necesariamente está en tendencia y en Guayaquil siempre se vende amarillo. Y otro ejemplo de eso es en la temporada navideña, la gente pide ropa verde y roja, ¿eh? para vestir la temporada navideña con verde y con rojo. Y no cualquier verde y cualquier rojo y les importa 3 pepinos si está de moda o no, sino un rojo navideño y verde árbol de Navidad. Entonces, esas son las sutilezas que vas aprendiendo del mercado y aprendiendo a responder a tus consumidores. Y evidentemente tratamos de innovar cada año con colaboraciones, con, por ejemplo, ahorita hemos trabajado bastante desde hace 1 año y medio con Disney. Entonces, encontrar cuál es ese punto en el cual, en el diagrama de Venn de Pinto y de Disney, cuál es ese circulito que la gente que compra Pinto quiere Disney y la gente que compra Disney quiere Pinto, y cuáles son esos productos que tienen esa magia de las dos marcas y que hacen clic. Ahorita estamos, por ejemplo, con una campaña de Marvel, de Avengers. Y cuáles son esos, cuál es el tipo de Capitán América que quiere el cliente Pinto. Entonces, son cosas que se van aprendiendo y aprendes con la reacción del mercado. Lo que mencionaste me deja con más que una inquietud bueno, sí, es una inquietud que siempre le he tenido. Y creo que siempre, en el ejemplo que pusiste, en el caso de Guayaquil, las diferencias también se dan entre zonas, también se dan en Ecuador. Por ejemplo, no creo que sea lo mismo vender un amarillo aquí en Quito que, bueno, más que todo, mi idea es, creo que existe cierto tipo de cambios en cómo la gente se viste en la costa y en la sierra. En la costa creo que se ven un poco más colores más vivos, incluso. Las tiendas que venden, los colores que venden ustedes son distintos por costa y sierra. Totalmente. Cada local tiene sus sutilezas. Y eso es, volviendo a la pregunta de cuál es tu razón de existir. Y el saber leer esas sutilezas son lo que te hacen que existas. Entonces, el Mall del Sol no vende igual que San Marino en Guayaquil. No es solo costa versus sierra, no. Incluso en Guayaquil hay o sea, se vende diferente en cada, y uno tiene que darle al local lo que vende. Y evidentemente hay bestsellers que no importa dónde le pongas, se vende. ¿Cuál es el producto más vendido? No sé si lo puedes comentar. Claro, no hay. El producto más vendido, si le bajas digamos, si es que me dices cuál es el producto más vendido en general, las camisetas de hombre. ¿Ya? Pero si tú le bajas y me dices, no. Realmente el SKU más vendido es el BBD Rib de hombre en blanco en talla medium. ¿Ya? Entonces, y no solo es en el colorido, sino es evidentemente el clima modifica tu manera de vestir. Y no es solo en los modelos, también es en los materiales. Por ejemplo, el algodón en la costa del Ecuador tiene mucho más trascendencia que aunque en la sierra. Porque en la sierra no sudamos tanto. En Guayaquil, si tú eres alguien que sale a la calle, de cajón vas a sudar.
Y no es lo mismo sudar en camiseta de algodón que en camiseta de poliéster. Lo uno te da frescura, lo otro te asegura pestilencia. Entonces, no necesitas atributos físicos del producto que te ayuden realmente a mejorar tu bienestar. Por ejemplo, aquí en la sierra nos podemos dar el lujo de no lavar la ropa cada vez que nos ponemos. Bien o mal, si tú sales de tu casa, te vas caminando, bueno, con el sol de Quito ahorita no, pero digamos en una época no tan drástica, soleada de Quito, te vas a la oficina, estás ahí, no te manchas, regresas a tu casa, le aireas a tus prendas y te las puedes volver a poner. En la costa no puedes volver a poner las cosas sin lavar, porque sudaste como tapa de olla. Entonces, cambia las necesidades del producto y cambia la manera de vestir y cambian las prioridades. Por ejemplo, uno dice, no, entonces seguro que en la costa solo vendes manga corta y la manga larga no. No, la manga larga es súper importante en la costa, porque si tú estás afuera no te quieres quemar y la manga larga ayuda a que tú no te quemes. Entonces son un montón de atributos. Yo me acuerdo cuando lanzamos la primera colección de bebé así bien al ojo, lanzábamos la primera pijama de bebé. Entonces era, a ver, y en una reunión en la oficina dice, no, estamos con un sesgo serrano muy grave. Hagamos primero, antes de testear en el mercado, hagamos un test interno. Y le llamamos a una de nuestras colaboradoras que vivía en Machala. Y me acuerdo, a ver, Pau, tenemos estas 3 propuestas. Y ella tenía un bebé, ella recientemente había dado a luz. O sea, ¿cuál es la que te sirve? O sea, la de pantalón y manga larga. Nosotros, idiotamente, pensamos que ella iba a querer la de la camiseta y el short. Y una de las chicas le dice, no, tú pelucona, que es de tener el aire acondicionado prendido a todo en tu casa. Dice, no señora, es importante porque con manga larga y pierna larga no les pican los mosquitos. Entonces, esa lectura del mercado local, y no mercado local Ecuador, sino realmente mercado local, aterrizado a cada uno de los locales, es muy importante. Entonces me dicen, no, tú tienes el mismo tipo de las mismas prendas en todos los locales. A grandes rasgos, sí. Pero al final del día, no, porque no tengo los mismos metrajes y a cada una le mandamos lo que vende bien. Entonces, hay mercados que compran más de un tipo de prendas, hay mercados que compran más de otro tipo de prendas, incluso en el mix de prendas hay mercados que compran más pijamas, hay mercados que compran más ropa de exterior. Y el poder leer esos mercados, evidentemente con herramientas de datos, con herramientas de marketing, con una cercanía bien grande a los clientes. Pero eso es lo que te hace ser una marca local. ¿Cuál es la forma en la que escuchan ustedes a sus clientes? Hoy por hoy somos muy dependientes de las redes sociales. Entonces, mensaje a los, iba a decir radio escuchas, pero podcast escuchas, es comuníquense. Si tienen una queja, escríbanos. Hay una persona que les va a responder, no un robot. Si tienen una felicitación, igualmente. Muchas gracias. Y no lo hagan solo con Pinto, sino en general. Lo peor que puedes hacer como un consumidor es quedarte callado. Y decir, no, esto sí me... Y igual para lo positivo, ¿no? No solo para lo negativo, no solo para mandar a la mierda. Porque si hay un sesgo de escuchar solo por redes, es solo de gente enojada, sino va a haber alguien al otro lado de la línea que va a estar muy agradecido que les digan,
¿sabes qué? Hoy tuve una experiencia fantástica en su restaurante. Y sí, las grandes empresas tienen un robot del otro lado, si han tratado de cambiar un vuelo, saben eso. Pero las empresas más chicas, lo que tenemos es gente. Y gente que lo va a leer y gente que lo va a responder. Entonces, mi mensaje a la comunidad es: comuníquense con su marca local para decirle lo contento o descontento que está. ¿Alguna vez utilizando algún tipo de producto o de servicio o en algún restaurante te ha tocado hacer eso? ¿Comunicarte porque no estabas feliz? Yo soy el peor cliente del mundo. Yo me sobrecomunico. Pero originalmente esto es algo que nos enseñó un amigo muy querido. Esos son de Guayaquil, del marido de la que me reclutó a remar la regata Guayaquil-Pozorja. Y él es un marquetero que a mí me ha enseñado mucho. Y nos fuimos a comer en un restaurante y en la cuenta, esto ya es hace bastantes años, pero en la cuenta había una tarjeta que dice qué tal estuvo el servicio. Y la típica que uno dice, no, qué presa llenar esas cosas. Y dice, no, yo estoy construyendo Dharma. Si yo quiero que esto me llenen a mí, yo tengo que llenar para el resto. Entonces, sí, pero lo chévere no es comunicarte únicamente cuando te ha ido mal, sino también a nosotros, por ejemplo, nos hace súper felices cuando nos mandan mensajes conocidos y desconocidos que nos dicen: hoy fui al local de la Escala, me atendió una chica de pelo negro largo a las 3 de la tarde y realmente gracias a su servicio estuvo fantástico. Y eso nos ayuda también a replicar esa experiencia para otros clientes. Increíble. Eso es algo que muy pocas veces siento que, no sé, creo que las personas con mucha frecuencia no tratan de solicitar a sus clientes que se comuniquen con ellos, pero creo que es importante, es necesario. De lo contrario, ¿cómo vas a saber? Justo veía tu libro que decía, es un libro que se llama Todo el mundo miente. Y es como en las encuestas, y eso lo podemos ver con los resultados políticos. La gente cuando está en un focus, en una encuesta, no necesariamente dice la verdad, sino lo que él percibe que debería ser la respuesta. Si eso contrastas con las búsquedas de ciertas preguntas en línea, ves que no necesariamente es coherente lo uno con lo otro. Entonces, lo mismo va para nosotros. Que nos cuenten sobre su experiencia en vivo, no una experiencia ficticia cuando vas a un focus y te dicen, vea, le gusta esto o esto. Y por eso nosotros testeamos nuestros productos en vivo, no en focus groups, porque tú no sabes, sino realmente en el mercado, testeo, lanzado a las 10 tiendas. Si lo compraron, lo hacemos para todas. Y eso es escuchar al cliente. Si no les gustó, mediocremente les gustó, mejor liquidamos de una buena vez. Y les damos solo lo que realmente compraron. ¿Cuáles son esas 10 tiendas? Depende. No es... entonces, si es que es una camiseta manga larga, se testea en unas y luego en otras. Pero es bastante aleatorio. Uh-huh. Y bueno, cambiando un poco de tema. Porque de nuevo estás sesgando a que todo el país dependa de las ventas de 10 locales tuyos. Entonces... Sí. Para que sea justo, tiene que ser aleatorio. Necesariamente, tienes toda la razón. Bueno, y justo uno de los temas que también conversar contigo, y justo esto es una de las cosas que estábamos conversando antes de comenzar a grabar, es ¿qué se siente dirigir una empresa familiar? Me comentabas que que el peso obviamente es increíble. ¿Cómo lo definirías tú? Yo no puedo decirte qué se siente una empresa familiar porque creo que depende mucho en qué etapa de la vida de la empresa está. Entonces,
Yo soy cuarta generación. Yo te puedo dar mi experiencia de ser cuarta generación. Porque no creo que es lo mismo una empresa que tiene 15 años que una que tiene 110. Ya cuando es 110 ya hablas no en palabras, sino en físico de una empresa que tiene un legado importante. Y es un legado no solo de, digamos, no es solo intrínseco a la empresa y no es solo con los colaboradores de la empresa, sino es un mensaje que trasciende tu propia empresa, que es un mensaje de país, de decir, a ver, si yo soy responsable por una empresa que nació en 1913, sí se puede hacer cosas de largo plazo en este país, a pesar de que parece que no. Entonces, sí se puede. Es un camino muy duro, pero sí se puede. Y sí se puede emplear a generaciones de empleados. Sí se puede ver cómo el entorno que uno emplea cambia. Sí se puede mantener buenas relaciones con los vecinos. Y sí se puede ver que el país en el cual invirtieron mi bisabuelo en 1913 es un país muy diferente al del 2023. Y creería que diferente para bien. Y en muchos temas hemos evolucionado mucho. Porque todos los días parece que nos vamos al carajo como sociedad ecuatoriana. Y si es que uno pone en retrospectiva histórica el puesto de uno, dices, no, a ver, del 13 al 2023, sí somos un país más rico, sí somos un país más justo, sí somos un país de mayor... No que no tengamos que hacer más cosas por eso, pero sí hay mucho sobre lo que hemos caminado. Por ejemplo, mi papá sí trabajó con muchos empleados que eran analfabetos. Yo recientemente fue la primera vez que vi un documento que en vez de firma tenía huella, que era de la esposa de un empleado jubilado patronal que había fallecido. Pero ya en mi historia de vida, no, yo ya no lo he visto. Y es, digamos, es una perspectiva bien lenta de desarrollo, de decir, a ver, pero en 110 años sí han pasado cosas. Parece que no, pero sí han pasado. Y sí han pasado para bien, otras para mal. Pero yo si veo la balanza del bien y el mal, yo creo que muchas para bien. Y eso podemos seguir construyendo. A pesar de que parece que todos los días todo va para mal, todo son malas noticias, todo no se puede. Sí se puede. Es muy difícil, pero sí se puede. Un poco tú nos comentaste hace un ratito que estabas vendiendo, bueno, que están ahorita en este tipo de integración con ciertos tipos de marcas. No sé si estás familiarizada con la historia de Batman, que en este caso cuando Bruce Wayne se cayó, papá le decía que la caída es importante, porque tenemos que aprender cómo nos vamos a levantar. Y en este caso siento que lo que tú me comentas es importante. O sea, ha habido subidas, bajadas, pero las lecciones que aprendemos de cuando nos caemos es lo más importante. Es cómo vamos a salir de la siguiente etapa, quizá. Nosotros tuvimos una época de vacas flacas muy extrema del 2014 al 2018. Yo en esos 4 años aprendí lo que no aprendí en la universidad, en la maestría, en el MBA. Esos 4 años nos hicieron colectivamente aprender tantas cosas que, por ejemplo, nos sirvieron durante la pandemia. ¿Cómo qué? Si tú le preguntas a mi hermana, otra pandemia, otro 2014, otra pandemia.
Entonces, en la pandemia fuimos súper rápidos en reaccionar a reducir costos al máximo posible. Evidentemente con las consecuencias que eso trae, ¿no? Pero decir, a ver, aquí el objetivo es salir. No sabemos cuándo vamos a hacerlo o cuándo el gobierno nos permita, pero aquí tenemos que ser rápidos, tenemos que manejar los recursos al centavo, no podemos confiarnos de que va a volver todo a la normalidad en 15 días. Y ahí sí, por ejemplo, ha sido un privilegio trabajar con mi papá, que tiene muchísima visión. Y incluso antes del 17 de marzo que nos encierren, dijo, hagan un prototipo de mascarilla. Y aquí en confianza, y eso se lo he dicho, lo primero que pensé yo es, ¿qué sabemos nosotros de hacer mascarillas? Nosotros sabemos de hacer camisetas, calzoncillos, pijamas. Pero bueno, hicimos ese primer prototipo y investigando cómo hacerlo bien, o sea, no hacer por hacer, sino a ver, cómo hacer una mascarilla al estilo pandemia de la fiebre española, porque en la fiebre española no habían mascarillas desechables, que cumpla una función real, o sea, no es lo ideal. Hoy por hoy sabemos, y incluso en ese entonces, que lo ideal era una KN95, pero con lo que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Entonces, ya para cuando nos encierran teníamos un prototipo y volviendo a la razón de la existencia, ya para finales de marzo vemos la necesidad del uso de la mascarilla, más allá de los mandatos de mascarillas. Es, a ver, realmente esto tiene sentido, todo el mundo tiene que usar una mascarilla, pero el mercado de mascarillas en el Ecuador estaba absolutamente descontrolado. Te vendían las mascarillas desechables por $1.50 y no habían stocks, había prohibición de exportación de los países que manufacturaban, el tema logístico absolutamente colapsado. Fue, a ver, vamos a hacer esto y lo vamos a distribuir con el margen mínimo posible que permita que la rueda siga circulando, porque no era regalo, o sea, era negocio, pero al menor precio posible para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestro producto. Y eso, si bien nos permitió seguir viviendo y de eso pudimos pagar sueldos proporcionales durante esos primeros meses de la pandemia, también nos hospitales, clínicas renales, clínicas de maternidad nos llamaban. Nosotros decíamos, pero vea, si tiene conciencia que esto no es un producto médico. Nos decían, por favor, despácheme porque no hay nada más. Entonces, sí cumples una función. Y ahí también sale el lado horrible del empresariado, porque si yo contara la cantidad de llamadas que tuve que me decían, te compro el stock completo, pero no dañes de los precios altos que tenemos hoy en el país. Fue como que, no. A eso lo vamos a vender. No, pero yo te pago $1 más con mascarilla para poder seguir manteniendo los precios altos. No me interesa. Yo voy a vender al consumidor final, voy a llegar casa por casa y voy a vender a un precio infinitamente más bajo del que se estaba comercializando. ¿Pero qué me hicieron en esa época? Porque ustedes tienen la cadena de distribución, ustedes tienen la parte de manufactura, pero había restricciones para trabajar. ¿Cómo hicieron? No, pues con milagros. El primero permiso del Ministerio de la Producción para hacer primera necesidad, porque lo que íbamos a hacer es mascarillas. Es más, nuestro primer producto para empezar a trabajar no fue mascarillas.
un dueño de una clínica de nefrología de Quito llamó a la Asociación de Textileros a decir, yo no puedo dejar de atender a mis pacientes. Si la gente no se viene a hacer diálisis, se muere. Necesito trajes de bioseguridad. Ustedes tienen quien me los pueda hacer. Y no mucha gente respondió. Y mi hermana le llamó y le dijo, verá, nosotros no tenemos idea de trajes de seguridad, de bioseguridad, pero podemos trabajar para desarrollar un prototipo que le sea útil, para que usted pueda seguir trabajando. Y el señor, listo. Entonces, haciendo la investigación de qué es un traje de bioseguridad, qué características debe tener, hicimos los primeros trajes de bioseguridad y con eso conseguimos el permiso para trabajar, porque realmente estábamos haciendo legítimamente productos de extrema necesidad en ese momento. Y teníamos una página web que todo el mundo dice, yo sí tengo página web. Y no, lo que tiene la mayor parte de gente y lo que yo tenía en ese entonces era un frontend, en el cual se veía semi lindo, no tanto, pero y toda la logística detrás que tenía que estar sistematizada, no, o sea, era un montón de procesos inútiles y fallamos muchísimo en esa primera etapa entregando en línea, porque básicamente más allá de que todo estaba a la venta, lo que la gente quería eran mascarillas. Entonces aprendimos a trabajar con las restricciones y las restricciones de movilidad y los horarios de transporte y los salvoconductos limitados. Y yo en mi casa, por ejemplo, yo tenía empezamos a trabajar con los apps, en ese entonces había Globo, y yo tenía un dark store de mascarillas pinto para Globo desde mi casa. Entonces estábamos reunidos en Zoom y me pitaba 1000 disculpas, tenemos un pedido. Entonces, realmente y ahí aprendimos, por ejemplo, muchísimo del negocio de venta en línea, porque el 100% de los más altos ejecutivos estábamos involucrados en el proceso de venta en línea, respondiendo clientes por todos nuestros canales, involucrados en el tema técnico de la página web. Las mejoras que hicimos en logísticas fueron brutales. Y eso no lo hubiéramos podido hacer nunca en época normal, porque teníamos otras cosas más, entre comillas, importantes que hacer. Entonces, esas lecciones que nos dejaron la época de las vacas flacas, de velocidad, de contraerse al más mínimo posible, de tomar decisiones rápidas, de negociar con todos los proveedores críticos, fueron herramientas que nos permitieron salir de la pandemia, no te diría ilesos, porque nadie salió ileso y fue una catástrofe humana, pero nos permitieron sobrevivir llorando un poquito menos, digamos, porque igual lloramos. Ser resilientes es súper importante. Claro, Sí. por lo que nos cuentas y yo diría que por todo lo que he visto del país en general. Como a pesar de que habían, bueno, en mi caso todavía no puedo hablar porque, bueno, cuando estaba trabajando en la época de pandemia estaba trabajando en la UAFE y tengo un contrato de confidencialidad por 10 años, pero sí veías lo peor de cosas que no me imaginaba que deberían estar pasando. Fue increíble, pero no sé, como país siento que nos hemos recuperado, creo, estamos en el proceso de... Yo creo que mucho también del tema de lo que estamos viviendo hoy, que estamos en una época difícil, son consecuencias de la pandemia. No puedes esperar que un país con ese nivel de desempleo sea seguro. Si bien acarrábamos desempleo anterior, sí se exponenció en el tema de la pandemia. Cerraron muchas empresas, mucha gente se pasó al sector informal. Y sí estamos viviendo un poco las consecuencias de eso. El tema es cómo convertimos eso en una narrativa positiva.
cómo tomamos, porque el tema de inseguridad ahorita es un reto que tenemos como país y es un reto que tenemos que abordarlo en colectivo, así como lo abordamos la pandemia. No es un tema solo del gobierno, no es un tema solo de las pandillas, no es un tema solo del narcotráfico. Es un tema de país que nos compete a todos. Tienes toda la razón. Y bueno, hemos llegado a la parte en la que es la tradición del podcast, en la que el invitado anterior te dejó una pregunta para ti. Fantástico. Veamos. ¿A cuántas personas has cambiado positivamente su vida? Si es 0, ¿a cuántas vas a cambiar desde ahora? Uy, no tengo idea. Sobre todo, digamos, la esperanza de ser un empleador de mucha gente es que ese número es grande. Entonces, no tengo idea. Realmente no sé. Así como en el tema de servicio al cliente, he sido grata cuando recibo retroalimentación de, ¿sabes qué? Muchas gracias. Cuando trabajamos juntos aprendí esto, vi esto. Más a ti, pues, lo personal, como empresa, sí recibes de gente que se jubila, gente que pasa a otra etapa, muy agradecida del tiempo que trabajó. Entonces no sé y espero seguir haciéndolo positivamente y creo que espacios como estos de saber historias personales de la gente sí te ayuda a eso, porque estamos repletos de historias negativas en los medios que consumimos y el amarillismo vende, o sea, hasta uno le vende. Quiere saber de esa historia, lo malo que pasó. Pero las historias positivas también venden y quizás son las más importantes de contar. Totalmente. Es una conversación que justo la he tenido ya con varios invitados, en la que conversamos justamente de eso. Porque lo que te vende aquí es política, farándula, principalmente, creo yo. Crónica roja. Sí. Entonces, sí, y la verdad es que este país está hecho de muchas más historias que eso. Y historias magníficas de gente maravillosa hay bastantes, pero no se las cuentan. Y no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de todas las historias que vienen por contar, que uno dice, wow. Y eso se logró desde... Y puede ser historias de impacto grande o de historias de impacto chico. Por ejemplo, una de las vidas que espero influenciar positivamente es la de mi hija. Y eso es... Y como padres tenemos esa responsabilidad de influenciar positivamente a nuestros hijos y el entorno que tienen ellos. O sea, va más allá de nuestros propios hijos, sino espera que eso tenga un efecto positivo en el entorno, porque no se puede vivir bien en un entorno malo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, por favor, déjanos una pregunta para el siguiente invitado. Perfecto, muchas gracias. ¿Necesito decirla no. en alto? No, de preferencia no. Súper, muchísimas gracias, Carla, por darte este espacio de aquí. No, muchas gracias, Javier, por la invitación. Ha sido una chévere conversación. Chévere, gracias a ti.